última clase para que descansen, ¿ok? El día de ayer tuvimos una reunión con la gente de la Secretaría Académica de Asunción y van a haber algunos cambios en lo que es el sistema de evaluación de la universidad. Claro, para mejor. A mí me gustó mucho porque vamos a poder evaluar por proceso los objetivos que vamos trazando con ustedes. Al mediodía voy a estar preparando un texto explicando de cuáles van a ser los cambios para ir enviándole a los delegados y así ellos le acercan a ustedes. Muchos de ustedes ya desarrollaron lo que es antibiótico terapia, pero hay déficit en las turmas. Hay turmas que se logró desarrollar más, algunas menos. Entonces vamos a empezar para arrancar de nuevo con antibióticos, así desarrollamos de forma equiparada, todo el mundo igual, todo el mundo va a tener el mismo conocimiento. Entonces vamos a empezar de nuevo con antibióticos el día de hoy. Stephanie, tengo alumnos pidiendo para entrar. Ahora no me aparece nada, nadie. Todos los que me van apareciendo yo voy aceptando. Si no consiguen, pueden salir y volver a entrar. Ahora sí me apareció de Jonathan. Más conforme van pidiendo, yo voy aceptando. Bueno, tengan a mano sus cuadernos, bolígrafo, algo para anotar, porque hay muchas cosas que importan en lo que es antibiótico. Es un poco extenso, ¿verdad? Pero vamos a ir tratando de poder pasarle las cosas más importantes, ¿verdad? Bien. De repente, si alguien tiene alguna duda, puede ir escribiendo en el chat. Yo voy a ir entrando cada tanto para mirar si surge alguna duda, si hay gente queriendo entrar, no hay problema con eso. También les pido para que me vayan poniendo sus nombres completos con su turma ahí al lado para yo poder pasar la lista después de la clase. ¿Me parece? Bien, empecemos, gente. Nosotros vamos a utilizar un libro base que es el Goodman, este azul que están viendo ahí. Tenemos la 12ª, 13ª edición, que es la más nueva y es la principal base para el desarrollo de nuestro semestre. Existe un pequeño manual también de él, que es un compendio más resumido, igual pueden estar leyendo. Aparte, para la gente que tiene dificultad un poco de entender el idioma del Goodman, está el libro de farmacología de Flores, que explica en un idioma un poco más sencillo, pero también es bastante bueno, ¿ok? Entonces pueden utilizar la bibliografía que les sea más cómoda. Aparte de este libro, yo siempre les voy a estar pasando el slide que utilizo para la clase, así como en fisiopatología yo voy poniendo los links y también les voy a poner para que ustedes puedan acceder y complementar más su información. Entonces, así se manejan, van haciendo sus resúmenes, van a tener los materiales que nosotros les preparamos. Entonces, hay mucha cantidad de material para estudiar, ¿verdad? Bien. Cuando nosotros hablamos de antibióticos, gente, estamos hablando de uno de los fármacos que más se utiliza en el día a día con el paciente. Justamente por ser uno de los medicamentos más utilizados, tiene que ser una área que nosotros conozcamos extremadamente bien, ¿verdad? Porque cuanto más utilizamos, mayor es la chance de equivocarnos también, ¿sí? ¿Están consiguiendo ver? Porque a mí me aparece para retomar. ¿Consiguen ver el PowerPoint todavía? Sí. Sí, bien. Tenemos un problema con la utilización equivocada de los antibióticos, que actualmente es todo un tema de discusión en las revistas farmacológicas, que es el problema de la resistencia. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros estamos utilizando antibióticos de muy amplio espectro para controlar infecciones muy simples, donde un antibiótico que tenga un efecto bacteriostático ya resolvería el problema,
salimos indicando antibióticos muy potentes que mata todo y vamos generando resistencia en estos gérmenes. Y cuando realmente necesitemos el efecto que tiene ese antibiótico tan potente, los gérmenes ya están sumamente acostumbrados y ya no logramos controlar el proceso infeccioso. Por eso es justamente importante saber que tenemos que conocer cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta en un paciente antes de salir prescribiendo cualquier tipo de antibiótico. Este tema de la resistencia, nosotros ya tenemos con analgésicos, tenemos con antiinflamatorios, porque se utiliza de mala manera, ¿verdad? Josivana, parece que es, no consigue ver el PowerPoint. Intentas a ir de nuevo, volver a entrar, Josivania. Mira un poco si así te aparece, porque yo puse para que les aparezca audio, corta y voltaje. Sí. Bueno, la clase está siendo grabada, entonces para los que no escuchen bien porque está cortadito el audio, esto está siendo grabado, puede volver a entrar a rever la clase, porque mi conexión está todo ok. Bien, súper. Seguimos entonces. Cuando yo voy a prescribir un antibiótico, cuando voy a administrarle al paciente, yo tengo que tener ciertas metas. ¿Y cuáles son mis metas al estar administrando un antibiótico? Primer lugar, tengo que lograr de controlar realmente esa infección que está teniendo el paciente. Tengo que tratar de evitar cualquier rasgo de toxicidad que pueda generar ese medicamento. Por eso tengo que atender mucho la dosis que tengo que darle al paciente y también atender de no estar administrando antibióticos muy potentes para infecciones bastante simples, justamente para evitar la resistencia a estos fármacos. ¿Qué a mí me va a ayudar en mi elección de saber qué tipo de antibiótico voy a usar en una situación o en otra? Va a ser el tema de la inmunidad de mi paciente, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que está con la vacunación al día, se alimenta de forma correcta, tiene una vida, un estilo de vida saludable, no tiene una doença autoinmune, alguna patología inmunosupresora, o sea, es un paciente inmunocompetente. Nosotros en ese caso vamos a utilizar un antibiótico que tenga un efecto nada más que bacteriostático, un antibiótico que va a lograr detener el crecimiento de esas bacterias, porque nosotros logramos que el paciente con su inmunidad nos haga y nos ayude con el 50% de nuestra meta, que es resolver el problema infeccioso. Entonces, paciente inmunocompetente, se le va a administrar drogas bacteriostáticas. Por otro lado, si nosotros tenemos pacientes inmunodeprimidos, pacientes con SIDA, pacientes que tengan enfermedades autoinmunes como lupus, como artritis reumatoidea, esclerodermia o otras doenças de tipo, nosotros no contamos con la inmunidad de ese paciente para ayudarnos a resolver el problema infeccioso. Entonces, mi antibiótico tiene que hacer todo el trabajo. En ese caso de un paciente inmunodeprimido, nosotros tenemos que administrar drogas con efecto bactericida. ¿Entendieron la diferencia? Entonces, saber los factores de riesgo, el estado de inmunidad influye mucho en el tipo de elección que yo voy a tener con mis antibióticos. Veo que hay gente que no me escucha, que está sin sonido, pero ha de ser la conexión de ustedes, porque yo le escucho todo bien, me llega todo bien sus mensajes. ¿Ok? No se preocupen. Esto está siendo grabado, pueden salir y volver a entrar a ver si se les restablece. ¿Está bien? Bueno, habíamos dicho que tenemos problema con los gérmenes actualmente, que es el tema de la resistencia, ¿verdad? Estos gérmenes pueden ya ser naturalmente resistentes, es decir, la bacteria no tiene un sitio en su estructura, ya sea en su pared celular, en su membrana, no hay un local donde nuestro medicamento se pueda fijar en ella y efectuar su acción. Hay gérmenes que son naturalmente resistentes.
Por otro lado, muchas veces nosotros vamos a tener bacterias que van a adquirir mecanismos de defensa para poder destruir todos los agentes que le puedan causar daño. Lo que está pasando hoy con la producción de penicilinasas, de beta-lactamasa, donde las bacterias empiezan a producir, a liberar enzimas que van a degradar nuestros antibióticos. Ese es el caso de las resistencias adquiridas, cuando el germen adquiere mecanismos de defensa para destruir los antibióticos, ¿sí? Entonces, podemos tener varios tipos de resistencia. Podemos tener resistencias naturales, resistencias adquiridas y por último podemos tener resistencias cruzadas. ¿Qué es la resistencia cruzada? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, nosotros tenemos bacterias que son resistentes a las penicilinas, ¿verdad? La penicilina tiene una estructura de tener un anillo beta-lactámico en ella y esa bacteria es resistente a otros tipos de antibióticos que tengan una similitud a la estructura de la penicilina. Por ejemplo, una bacteria cuando es resistente a una penicilina generalmente también va a ser resistente a una cefalosporina, porque la cefalosporina tiene una estructura, una conformación bastante similar a la penicilina, entonces no va a tener efecto sobre la misma bacteria. Eso es una resistencia cruzada. Entonces, tipos de resistencia son 3: natural, adquirida y cruzada. ¿Ok? Después nosotros cuando tenemos una cajita de antibiótico en nuestra frente, ese mismo fármaco, gente, nosotros podemos darle diversos usos. ¿Cuáles son las aplicaciones que nosotros podemos darle a un mismo antibiótico? Lo que casi siempre hacemos, uno de los usos principales es la aplicación empírica. ¿Qué es la aplicación empírica? Es cuando yo, mediante los signos y síntomas de mi paciente, ya tengo una idea de lo que tiene el paciente y de acuerdo a la epidemiología, yo ya sé más o menos cuál es el agente causal que está causando esa infección. Entonces yo ya administro un antibiótico que me va a cubrir esa cepa. Supongamos, tenemos un paciente que viene a consultar por odinofagia, aumento de ganglios linfáticos, fiebre, náusea y vómito. A la exploración física nosotros vemos que ese paciente está con una faringitis, ¿verdad? Faringoamigdalitis. Esa faringoamigdalitis en nuestra comunidad generalmente es causada por estreptococo beta-hemolítico. Entonces, de manera automática para las faringitis estreptocócicas nosotros ya administramos una penicilina natural, una aminopenicilina, porque yo sé que ese antibiótico me va a cubrir esa cepa. Camila, vos se podés ir y voltar a entrar porque mi slide está apareciendo. ¿Al resto le sigue apareciendo o ya no aparece? Sim, doutora, está aparecendo. Bueno. Porque tem que fixar o slide, aí tá aparecendo os dois, não tá igual antes, entendeu? Ya. Voy a salir, voy a apagar mi slide y volver a entrar entonces. Ahí puede ser que le aparezca un ratito. Presentar. Para mim tá aparecendo só ouro, doutora. Tá tudo bom. Bueno, ahí consiguen ver. Ya les va a aparecer enseguida. Sim, professora, está aparecendo, sim. Súper bien. Voltamos entonces. Entonces, es un tratamiento empírico. Cuando en base a la epidemiología de las infecciones, yo ya sé más o menos cuál es el germen que está causando esa infección y ya doy un antibiótico direccionado a controlar eso. Después nosotros podemos hacer un tratamiento profiláctico, que es un tratamiento preventivo para justamente prevenir una infección. Por ejemplo, después de una sutura ya administramos antibiótico para evitar que tengamos una infección. Antes de una cirugía administramos una dosis de antibiótico para evitar una infección, ¿verdad? Paciente que va a hacer tratamientos odontológicos, muchas veces administramos fármacos para evitar una endocarditis, una fiebre reumática, ¿sí? Entonces son tratamientos preventivos, eso es profiláctico. Y después, por último, podemos utilizar también el antibiótico para hacer un tratamiento definitivo. ¿Qué significa eso?
Cuando nosotros tenemos aislado el germen en un cultivo y ahí ya se identifica que ese germen, esa infección está producida por un estreptococo, por un estafilococo, por una Escherichia coli y ya se administra de manera dirigida un antibiótico que yo sé que me cubre realmente ese germen que se aisló en el cultivo. Los cultivos vienen acoplados con el antibiograma, que es una lista donde me sale todos los antibióticos con el que se probó esa colonia de bacterias, ya me sale a cuáles son sensibles y a cuáles son resistentes. Entonces yo puedo hacer ya un tratamiento definitivo que yo sé que me va a resolver el problema infeccioso. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces. Como cualquier fármaco, ese antibiótico tiene que cumplir ciertos criterios para poder pasar su principal barrera. ¿Cuál es la primera barrera que tiene que atravesar y que tiene que enfrentarse? Mi analgésico, mi antiinflamatorio, mi antidepresivo y mi antibiótico. Todos los medicamentos tienen que cumplir estos criterios. La principal barrera es la membrana celular. ¿Sí? Entonces, mi fármaco, mi antibiótico tiene que seguir cierto padrón para poder atravesar con facilidad y llegar al blanco y ejercer el efecto terapéutico que nosotros deseamos. Ese antibiótico tiene que ser liposoluble, ¿sí? Recordar que la membrana celular está formada por una bicapa lipídica. Entonces, cuanto más soluble sea mi medicamento, va a lograr atravesar con más facilidad, ¿verdad? Mi medicamento, mi antibiótico, tiene que tener un peso molecular pequeño, tiene que ser liviano para que no gaste energía y pase por transporte pasivo de manera bastante rápida y fácil. Y tiene que tener una capacidad de disociación. ¿Qué es la capacidad de disociación? Es esa capacidad que tiene que tener mi antibiótico, mi fármaco, de ganar o perder iones hidrógeno para volverse más ácido o más alcalino y así lograr pasar con facilidad. Supongamos, dentro de la membrana celular, si el ambiente ahí, si el líquido intracelular está más alcalino, si mi medicamento es ácido, va a lograr pasar con más facilidad. De lo contrario, si adentro es alcalino y afuera mi fármaco tiene características alcalinas, eso va a lograr un pasaje más difícil, con transporte activo, va a demorar más, va a gastar más energía, entonces no conviene, ¿sí? Entonces, estos tres criterios son sumamente importantes que cumpla mi antibiótico y cualquier tipo de fármaco para que tenga un rápido atravesaje a través de la membrana celular. Ser liposoluble, ser pequeño, peso molecular disminuido, pequeñito, liviano y tener la capacidad de disociación. ¿Entendieron? Súper bien. Me imagino que habrán hablado en farmacología uno muchísimo sobre farmacocinética y farmacodinamia, ¿verdad? Y además estuvieron hablando de cada una de las fases. Bien, de nuevo esas fases importan mucho para lo que es el mundo de los antibióticos. Nuestros antibióticos también van a pasar por estas fases, es decir, va a pasar por procesos de liberación, de absorción, se va a unir a las proteínas plasmáticas para distribuirse, se va a metabolizar y finalmente se va a excretar. ¿Ok? Bien, no todos los antibióticos van a pasar por las mismas fases de la farmacocinética, ¿verdad? El proceso de liberación, por ejemplo, depende mucho de la presentación farmacológica que tenga mi medicamento. ¿Qué es presentación farmacológica? Es cómo viene presentado mi fármaco. Viene en cápsula, viene en comprimido, viene en jarabe, viene en polvo granulado, viene en ampolla, viene en solución para nebulizar. Son distintas presentaciones farmacológicas. Los antibióticos que vengan en presentaciones de cápsula, ¿sí? Son los que van a pasar por este proceso de liberación, porque el paciente va a ingerir la cápsula, esto se tiene que degradar en el estómago y ahí recién se va a empezar a absorber el medicamento, ¿ok? Sin embargo,
Si mi paciente toma un antibiótico que viene en jarabe o en comprimido, al ingerir el fármaco, esto ya se va a degradar y se va a empezar a absorber, o sea que no va a pasar por el proceso de liberación. Si mi paciente toma un antibiótico de manera inyectable, esto evita la fase de liberación y absorción. Directamente va a empezar a distribuirse, ¿verdad? Entonces, las fases de la farmacocinética por la que va a pasar mis antibióticos va a depender del tipo de presentación farmacológica que nosotros administrémosle al paciente, que le administremos, perdón. ¿Entendieron? Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Todo ok. Bien. Seguimos entonces. Aquellas fases del metabolismo hepático que ustedes estudiaron en fármaco 1 también importan mucho para los antibióticos. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que uno de nuestros objetivos era justamente evitar la toxicidad, ¿verdad? Y yo necesito que el paciente tenga un metabolismo óptimo de su antibiótico para que logre excretar con facilidad ese medicamento. Vamos a rememorar cuáles eran las fases del metabolismo hepático. Por un lado, teníamos la primera fase, que es una fase de oxidación, ¿verdad? Donde el medicamento se va a oxidar, se va a degradar, se va a alisar en estructuras más pequeñas y ahí pasa a la segunda fase del metabolismo, que es fase de conjugación. ¿Qué pasa en esta segunda fase? Nuestro fármaco se va a conjugar, se va a mezclar, se va a misturar con otras sustancias. ¿Para qué? Para transformar de liposoluble en hidrosoluble y así facilitar su excreción. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que esté con alguna patología hepática, ¿verdad? Y no logre realizar de manera correcta este metabolismo hepático? Mi paciente no va a lograr conjugar y no va a lograr transformar su medicamento de liposoluble en hidrosoluble y va a continuar el medicamento liposoluble. Ahí, cuando va a excretarse, ¿verdad? Recordar que el túbulo renal tiene epitelio y esos epitelios también tienen membrana celular. Entonces, un medicamento que continúa liposoluble, al intentar eliminarse, se va a volver a reabsorber porque tiene afinidad por la membrana celular que tiene bicapa lipídica y ella continúa siendo liposoluble. Entonces, nuestro medicamento necesita ser metabolizado para que se transforme de liposoluble en hidrosoluble y así al pasar por túbulo renal se logre excretar con facilidad y nuestro paciente no se intoxica. ¿tá? Porque si el paciente no faz eso, al eliminarse se va a reabsorber y va a volver a la circulación del medicamento. Entonces, es mayor el riesgo de toxicidad porque el paciente tiene mayor cantidad de tiempo, en mayor cantidad circulando el fármaco en su corriente sanguínea y eso no le conviene. ¿Entendieron? Esa importancia del metabolismo hepático para evitar la toxicidad. ¿Ok? Por eso van a ver que muchos antibióticos tienen su contraindicación pacientes con hepatopatías, por ejemplo. Ok. Ahora vamos a hacer algunos repasos de algunos conceptos para ver si quedó todo claro, si todos entendieron bien. Cuando nosotros hablamos de antimicrobiano, ¿qué es un antimicrobiano? Es una droga, es un fármaco que tiene un efecto de detener el crecimiento o de lisar microorganismos, sean virus, sean bacterias o sea hongos. Entonces, un antimicrobiano yo voy a considerar un antiviral, un antifúngico o antimicótico, ¿sí? Y un antibiótico. Ahora, cuando nosotros hablamos de antibióticos, ahí estamos hablando del fármaco que tiene un efecto solamente sobre bacterias, ¿ok?
Entonces, cuando hablamos de antimicrobiano, cubre los tres. Cuando hablamos de antibióticos, estamos hablando sobre bacterias. Cuando nosotros mencionamos la palabra quimioterápico, muchas veces queremos asociar a los citostáticos, medicamentos que tratamos pacientes oncológicos. En realidad, el término quimioterápico se utiliza para describir el origen del fármaco. Todos los medicamentos que tengan un origen totalmente sintético son considerados medicamentos quimioterápicos. Ustedes bien saben que los antibióticos pueden tener origen natural, semisintético y totalmente sintético. Entonces, cuando mencionemos que un antibiótico es un quimioterápico, eso ya les tiene que ligar la lamparita de que ese fármaco tiene un origen totalmente sintético. ¿Está bien? Professora, posso fazer uma Olá. pergunta? Sim. É o Wilson que está falando. Eu sei que não tem comprovação científica, mas tem pessoas utilizando. A azitromicina, ela é um antibiótico, né? Sim. E daí eu fico confuso desse uso da azitromicina para o combate, por exemplo, do vírus coronavírus. Sim. Se ele é específico para bactéria, como que ele pode ter uma ação efetiva em cima de um vírus? Isso me causa un poco de confusión. Sí, los estudios demuestran que se utiliza la acitro en el manejo de la COVID para manejar la parte de sobreinfecciones bacterianas que favorecen mucho esta respuesta inflamatoria aguda que tienen los pacientes con COVID, ¿sí? Diferente, por ejemplo, en los estudios que demuestran que la ivermectina, por más que es un antiparasitario, tiene un efecto en la replicación, por ejemplo, del COVID. La acitro se maneja más para evitar la sobreinfección bacteriana. No tenemos estudios que demuestran un efecto sobre el virus en sí. Entendi. Então, por eso lo que es muy contradictorio. Então, na verdade, ela acaba combatendo um efeito colateral que é o vírus derrubar a imunidade da pessoa e uma bactéria poder sobressair. A sobreinfecção, né? Exatamente. Ah, tá. Obrigado. Isso mesmo. Obrigado. Eu só desliguei minha câmera porque queria arrumar meu cabelo. Não desliga não, porque a gente gosta ya de me van a ver ver otra vez. como bonito, professora. Bueno, seguimos entonces. Y ahí, ¿qué habíamos entendido por farmacocinética y qué entendemos por farmacodinamia? Me imagino que estos conceptos saben así súper bien, ¿verdad? ¿Qué es farmacocinética? ¿Qué entendieron por farmacocinética? A ver si alguien me dice. Es lo que el organismo hace con el fármaco, ¿verdad? Nuestro organismo libera, absorbe, distribuye, metaboliza y excreta, ¿ok? Ahora, farmacodinamia es la dinámica del medicamento, cómo ese medicamento actúa en nuestro organismo. Sería el mecanismo de acción de ese medicamento en sí, ¿sí? Bien, cuando nosotros hablamos de efecto adverso, estamos hablando del efecto indeseado que muchas veces nos van a dar los medicamentos. Los fármacos, ninguno está excepto de efectos adversos. Todos desarrollaron efectos adversos, pero tenemos pacientes que van a desarrollar y otros no. Muchas veces el efecto adverso se confunde mucho con efecto tóxico, pero hay una diferencia. Cuando nosotros hablamos de toxicidad o de efecto tóxico, ese efecto está relacionado con la dosis, ¿sí? El efecto tóxico aparece en el paciente cuando se supera la dosis terapéutica, a diferencia del efecto adverso, que es un efecto que puede aparecer desde el primer contacto del paciente con el medicamento. Es un efecto indesejado que puede aparecer desde el comienzo del tratamiento, ¿ok? Tóxico depende de la dosis. ¿Está bien? Ok. Y ahí nosotros vamos a ver también que algunos medicamentos van a tener distintos tipos de interacciones, ¿verdad? Las interacciones farmacológicas van a aparecer cuando yo mezclo un fármaco con otro o un fármaco con alcohol, con algún tipo de alimento, ¿verdad? Con varias sustancias yo puedo tener interacciones.
Estas interacciones pueden ser del tipo agonista, es decir, interacciones que van a potencializar el efecto del otro, ¿verdad? Y puedo tener interacciones antagonistas, interacciones que van a bloquear o disminuir el efecto del otro fármaco. Y eso yo voy a tener con los antibióticos. Toda vez que sea una reacción adversa importante, una interacción que tengamos que tener en cuenta, yo les voy a ir mencionando. ¿Está bien? Y ahí, como el universo de los antibióticos es muy dinámico, cada año esto se está actualizando, hay antibióticos que van perdiendo efecto, hay antibióticos que van disminuyendo en su espectro, van saliendo nuevos tipos de antibióticos. Se utiliza mucho en las revistas de investigación, en las revistas farmacológicas, dos términos: concentración mínima inhibitoria, que es el CMI ahí que están viendo, y por otro lado la concentración mínima letal. Concentración mínima inhibitoria es la menor cantidad del antibiótico que yo necesito para inhibir el crecimiento de esa colonia de bacterias in vitro. Concentración mínima letal, ¿verdad? Es la menor cantidad del antibiótico que yo necesito para alisar, para matar esa colonia de bacterias in vitro. Y estos términos se utilizan para comparar la potencia de un antibiótico con otro. ¿Sí? Por ejemplo, una sulfonamida, un trimethoprim, tiene una concentración mínima inhibitoria menor que una penicilina natural, porque el medicamento es más potente, por lo tanto necesita de menos cantidad de fármaco para inhibir esa colonia de bacterias, y la penicilina natural, por ser menos potente, va a necesitar más cantidad. Entonces son términos que utilizamos para comparar la potencia de uno con otro. ¿Entendieron? Súper bien. Después, cuando nosotros le vamos a administrar al paciente un antibiótico, muchas veces todo es mecánico, pero tenemos que tener en cuenta que ese producto que nosotros vamos a venderle al cliente, porque tenemos que pensar de ese modo muchas veces, tiene que cumplir ciertos criterios. Yo no voy a escoger al azar cualquier tipo de antibiótico para una infección X. Ese antibiótico tiene que cumplir ciertos criterios de calidad para que sea considerado un antibiótico ideal. Obviamente, ningún fármaco es ideal, pero tenemos que optar por ciertos medicamentos que tengan la mayor cantidad de estos criterios posibles, ¿sí? ¿Y cuáles son los criterios? Que el antibiótico sea eficaz. Si dice que la amoxicilina cubre infección por gram positivo en tracto respiratorio, tiene que cubrir, ¿ok? Si ese analgésico dipirona dice que tiene que controlar la cefalea en 15 minutos, tiene que controlar. Eficaz es que tiene que cumplir lo que promete, ¿sí? Tiene que ser selectivo. La unión del fármaco con el receptor tiene que ser selectivo. A eso se refiere. Tiene que ser un medicamento seguro. Es decir, si ocurren equivocaciones en la dosis y muchas veces se le administra mayor cantidad de posología al paciente del fármaco, no produzca muchos efectos tóxicos, o si produzcan, que sean leves, ¿sí? Tiene que tener efectos reversibles. Tiene que tener un costo accesible. No nos adelanta que un antibiótico sea excelente en el manejo de infecciones o un analgésico sea sumamente eficaz en el control del dolor si es que tiene un precio inalcanzable por la comunidad. O sea, el costo también influye mucho en la hora de nosotros elegir por uno u otro tipo de medicamento. Lo ideal es que no tenga interacciones, o si tenga, que sean la menor cantidad de interacciones posible y no sean interacciones peligrosas. Tiene que estar exento de efectos adversos, o que si las tengan sean leves, ¿sí? Y que tengan una ventana tóxico-terapéutica amplia. Y ahí me voy a quedar. Cuando nosotros hablamos de ventana tóxico-terapéutica, ¿a qué nos referimos? Todos los medicamentos tienen una dosis terapéutica, ¿verdad? De cuántos miligramos por día se necesita para tener ese efecto deseado. Y algunos de esos fármacos se logró establecer la dosis tóxica, es decir, a partir de cuántos miligramos por día empieza a tener efectos tóxicos en el paciente,
¿sí? Vamos a dar un ejemplo, paracetamol. El paracetamol tiene una dosis máxima de 4 gramos por día. Si nosotros administramos 1 gramo cada 6 horas, eso es lo máximo que yo puedo administrarle al paciente de manera terapéutica sin que me genere efectos tóxicos. El paracetamol tiene una dosis tóxica establecida a partir de 7 gramos por día, ¿sí? Es decir, si yo administro al paciente a partir de 7 gramos por día, ahí van a empezar los cuadros de hepatotoxicidad, con certeza, ¿ok? Obviamente van a haber pacientes que toleran más, a presentar a partir de 8, 9, 10, pero lo que se describe en las literaturas es que a partir de 7 gramos por día ya hay referencias de hepatotoxicidad. Entonces, hay un espacio entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica. Uno era hasta 4 y el otro es a partir de 7. Hay 3 gramos de diferencia y 3 gramos es mucho, o sea que el paciente se tiene que equivocar demasiado grande en la dosis para alcanzar ese valor de 7 gramos e intoxicarse, o el médico tiene que equivocarse demasiado grande también para alcanzar ese valor tóxico y dañarle al paciente. Son 6 comprimidos de 500 miligramos, es mucho. Entonces, el paracetamol tiene una ventana tóxico-terapéutica amplia, por eso es un fármaco seguro. Hay mucho espacio entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica. A diferencia, por ejemplo, de la digoxina, que es un medicamento que usamos para tratar insuficiencia cardíaca. Su dosis terapéutica es 0,25 y hay índice cardíaca de digitalismo a partir de 4 o sella. Si la paciente, supongamos que no tomó ayer, quiere tomar hoy 2, 1 comprimido y medio ya se va a intoxicar, ¿sí? Porque el espacio entre su dosis tóxica y su dosis máxima por día es muy pequeña, entonces no es un medicamento seguro. Ese diferencial tienen nuestros antibióticos. Los antibióticos tienen, muchos de ellos realmente no tienen todavía su dosis tóxica establecida, ¿sí? Pero ellos tienen una ventana tóxico-terapéutica bastante amplia, o sea que se permite flexibilizar mucho la posología del antibiótico hasta lograr el control del proceso infeccioso. El peso del paciente influye en la cantidad de la dosis. Para dosis adulto, que son las posologías que nosotros vamos a conocer, se utilizan en pacientes a partir de 45 kilos. Si es un paciente que pesa menor a eso, hay que hacer dosis kilo-peso que se maneja en pediatría, pero toda esta posología usual es a partir de 45 kilos. ¿Sí? Y otros detalles que influencian mucho en la dosis es la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal. ¿Okay? Bien. Y ahí vamos a empezar realmente con lo que es antibiótico, ¿verdad? Los antibióticos se van a clasificar y ya escuchamos, tenemos antibiótico bacteriostático, tenemos bactericida, hay antibiótico natural, hay antibiótico que inhibe la síntesis de la pared celular y ya no entendemos más qué es lo que pasa. ¿Cuál es la real clasificación de los antibióticos? ¿Y qué pasa, gente? En realidad no existe una sola clasificación de los antibióticos. Existen 4 clasificaciones para los ATV, ¿sí? Tenemos una clasificación que tiene en cuenta el mecanismo de acción, otra tiene en cuenta el origen, otra tiene en cuenta el espectro y otra tiene en cuenta el efecto. ¿Entendieron? Bueno. Cuando nosotros vamos a clasificar al antibiótico según el mecanismo de acción, ahí están los que inhiben la síntesis de pared celular, membrana celular, inhiben la síntesis de proteína y de ADN, que es la clasificación más práctica y la que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Porque ella no se modifica, ella siempre va a seguir así. Todos los medicamentos que inhiben la síntesis de pared celular inhibió desde los años 80, 90, 2000, 2010, 2020, sigue teniendo el mismo mecanismo de acción, eso no cambia, ¿ok?
Cuando tenemos una clasificación del antibiótico según su origen, podemos tener antibióticos de origen natural, algunos son totalmente sintéticos como los quimioterápicos y otros son semisintéticos. Según el efecto que tenga en esa bacteria, nuestro antibiótico se puede clasificar en efecto bacteriostático y en efecto bactericida, ¿sí? Y según el espectro que va a abarcar, mis antibióticos pueden tener amplio espectro que va a afectar gram positivo, gram negativo, anaerobio, afecta todo, ¿verdad? Podemos tener antibióticos que tienen un espectro limitado, me cubre solamente 2 cepas, gram negativo, gram positivo o gram negativo y anaerobio, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a tener antibióticos que tienen un espectro bastante reducido. Solamente tiene efecto sobre una cepa, solo funciona para gram positivo o solo gram negativo o solo anaerobios. ¿Entendieron? Entonces, la clasificación de los antibióticos tenemos 4 modelos. ¿Por qué, por ejemplo, la clasificación según el efecto ya no es práctica? Antes se utilizaba mucho esto de antibiótico bacteriostático y bactericida. El problema de la resistencia, por ejemplo, antiguamente teníamos antibióticos que cuando se formulaban lograban tener un efecto bactericida, lograban matar, lisar esas bacterias. Pero las bacterias con el pasar del tiempo fueron adquiriendo mecanismos de resistencia y hoy día un fármaco que allá en 1970 tenía efecto bactericida, hoy día solamente ya logra tener un efecto bacteriostático. Entonces no es fijo esta clasificación. Van cambiando en la línea del tiempo, por eso ya no es práctica. ¿Entendieron? Bien. Vamos a empezar entonces. Cuando nosotros hablamos de los antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular, estamos hablando de una familia sumamente importante que es el grupo de los beta-lactámicos. Ustedes bien saben que los beta-lactámicos se vuelven a subdividir en varios grupos, ¿verdad? Y ellos van a tener en común que todos esos antibióticos van a inhibir la síntesis de proteoglucanos. Aparte, con los beta-lactámicos nosotros tenemos otro tipo de antibiótico que tiene el mismo mecanismo de acción, que es la familia de los glucopéptidos, la familia de la vancomicina. ¿Entendieron? No va a actuar en la misma fase de los beta-lactámicos, pero trabaja de la misma manera, inhibiendo la síntesis de pared celular. Cuando nosotros hablamos de los antibióticos que inhiben la síntesis de membrana celular, tenemos un grupo de antibióticos que se usa ya bastante poco, la familia de las polimixinas y la nistatina. Cuando hablamos de los medicamentos que inhiben la síntesis de ADN, tenemos 2 grupos de fármacos extremadamente eficaces, que son las quinolonas y las sulfonamidas, ¿sí? Y cuando hablamos de los inhibidores de la síntesis de proteína, tenemos antibióticos que se utilizan bastantes y suelen tener una de las primeras opciones de familia para usar en pacientes que sean alérgicos a los beta-lactámicos, que es el grupo de los macrólidos, ¿ok? Acá también entran los aminoglucósidos, tetraciclinas y lincosamidas. Vamos a empezar a hablar de los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos se van a dividir en varios tipos de antibióticos, pero ellos van a tener en común su estructura. Todos ellos van a tener un anillo beta-lactámico, ¿ok? ¿Por qué es importante saber que todos estos beta-lactámicos tienen una misma estructura? ¿Sí? Por el mecanismo de resistencia que puedan tener los gérmenes a todos los integrantes de la familia y por el cuadro de alergia, de hipersensibilidad. ¿Cómo me queda hablar? ¿No? De hipersensibilidad que pueden desarrollar los pacientes a todas las familias, a todos los antibióticos de esta familia de los beta-lactámicos. ¿Cómo se van a clasificar o cuáles son los beta-lactámicos? Ahí tenemos a las penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, carbazéfems, carbapenémicos y los inhibidores de beta-lactamasas. Todos estos medicamentos son beta-lactámicos y tienen esta estructura de anillo beta-lactámico en su conformación.
van a diferirse en potencia, en espectro, ¿ok? Ahí ya va a haber diferencias entre una y otra. El mecanismo de acción de todos estos beta-lactámicos va a ser igual. Ellos van a inhibir la síntesis de pared celular, ¿verdad? Nosotros sabemos que la pared celular de la bacteria está formada por blocos de peptidoglucano, como esos tilloliños, ¿verdad? Cada tilloliño es un bloco de peptidoglucano y este peptidoglucano se tiene que entrelazar entre sí para formar una gran pared. La enzima encargada de este entrelazado va a funcionar como una cola, como un cimento, ahí yo les puse, ¿verdad?, de nuestro tilloliño, y la enzima es la transpeptidasa. ¿Sí? Esta enzima es la encargada del entrelazado del peptidoglucano para formar una gran pared bastante fuerte. Mi medicamento beta-lactámico, todos ellos se van a unir en el lugar de esta transpeptidasa, ¿ok? Mi beta-lactámico se va a unir en el lugar de esa transpeptidasa y como ella no es esa enzima, ella no tiene la capacidad de entrelazar de manera correcta un bloquito de peptidoglucano con otro, entonces nosotros no vamos a poder tener una buena síntesis de pared celular, ¿ok? Esa fase de producción de pared celular se llama transpeptidación. Entonces, nuestros beta-lactámicos actúan en esa fase de transpeptidación, se unen en el lugar de esas transpeptidasas e impiden que yo tenga una síntesis correcta de pared celular. Cuando nosotros tenemos una falla en la producción de esa pared celular, la bacteria empieza a liberar enzimas autolíticas que empiezan por degenerar completamente. ¿Entendieron? Súper bien. Entonces, todos estos grupos de antibióticos, penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, todos ellos van a actuar de la misma manera. Tienen una misma farmacodinámica, ¿sí? Y por ellos actuar de la misma manera, por ellos tener una estructura química similar entre todas ellas, muchas veces un paciente que tiene alergia a una penicilina me puede tener alergia a un carbapenémico, a una cefalosporina, a un monobactámico, porque son parientes, pertenecen a la misma familia. Bien, también un paciente que tiene resistencia a una penicilina puede tener también resistencia a una cefalosporina porque tienen estructuras similares. ¿Entendieron? Por eso es sumamente importante saber cuáles son los que pertenecen a una misma clasificación, ¿sí? Por los cuadros probables de alergia y de resistencia que podamos tener. ¿Entendieron esa parte? Hasta ese momento, ¿hay alguna duda a lo que no se entendió bien? Les escucho. Tá chique, tá bacana. Segue o Jeep. Obrigado por salvarnos a farmacologia. Ay, no, Michael, no tengo tanto así. Está bien, entonces estoy feliz que le está agradando. Para nosotros es todo un desafío cada semestre, son nuevas turmas, muchas expectativas y yo no les quiero defraudar. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar de las penicilinas, ¿les parece? Las penicilinas se van a clasificar en naturales, por un lado, y semisintéticas, por otro lado. Cuando hablamos de penicilinas naturales tenemos varios tipos, pero existen dos que son especiales y son las que más se utilizan, ¿sí? Tenemos a la penicilina benzatínica, que es aquella de depósito que se administra de manera intramuscular, y tenemos la penicilina cristalina, que es aquella penicilina que viene en una solución más acuosa y se puede administrar de modo endovenoso.
Aparte, existen otros tipos de penicilinas naturales. ¿Sí? Tenemos la penicilina potásica que viene en comprimido oral. Paraguay ya no fabrica, pero existe todavía. ¿Sí? Tenemos la penicilina clemisol, que es una penicilina cristalina que viene misturada con un antialérgico para minimizar las probables reacciones alérgicas que puedan surgir. Y tenemos la tan famosa procaínica o penicilina procaína, que es una penicilina benzatínica que viene mezclado con un anestésico para disminuir el dolor en el sitio de la inyección. Todas son penicilinas de origen natural. Cuando nosotros hablamos de penicilinas semisintéticas, son penicilinas mejoradas en laboratorio para minimizar las reacciones alérgicas. Entonces, estas penicilinas tienden a producir menos cuadros alérgicos, ¿sí? Y son penicilinas que ya adquieren cierta resistencia contra enzimas que puedan producir las bacterias. Las penicilinas semisintéticas se van a volver a clasificar. Nosotros vamos a conocer todas ellas, ¿ok? Vamos a tener las aminopenicilinas, penicilinas resistentes a penicilinasa, penicilinas de amplio espectro y penicilinas asociadas a inhibidores de beta-lactamasas. Todas ellas son semisintéticas, ¿ok? Bien, vamos a empezar por las penicilinas naturales. ¿Qué pasa acá? Las penicilinas naturales, tanto la benzatínica como la cristalina, básicamente me cubren las mismas indicaciones de uso, a cubrir el mismo espectro, solo que por la posología y el modo de administrar que tienen de diferente, algunas vamos a preferir utilizar en el tratamiento ambulatorial y otras podemos utilizar de modo intrahospitalario, ¿sí? Tanto mi benzatínica como cristalina, penicilina natural en sí, me cubre infección por gram positivo, gram negativo. Es importante recordar que hoy día es mucho más efectiva para gram positivo que para gram negativo. Ya no está funcionando prescribir una penicilina natural para gram negativo. ¿Sí? Entonces ella hoy día funciona mucho más para gram positivo. Por eso les puse en vermellín. Estas drogas podemos utilizar en gestantes, no hay problema, podemos utilizar en las que están dando de mamar, es un fármaco seguro, toda vez que se respete su posología. ¿Tá? Mi medicamento penicilínico yo puedo utilizar especialmente para infecciones estreptocócicas, es decir, faringitis estreptocócicas, piodermitis estreptocócica, escarlatina, erisipela, fiebre reumática, síndrome nefrítico, glomerulonefritis, todas las patologías que se produzcan por estreptococo beta-hemolítico, me funciona bastante bien un tratamiento con penicilina benzatínica. También ella se puede utilizar para el manejo de infecciones por treponema pallidum, ¿sí? Para las situaciones de sífilis se puede utilizar. Para las meningitis también se puede utilizar porque es un medicamento que atraviesa bastante bien la barrera hematoencefálica cuando ésta está inflamada. Entonces es un medicamento de elección. ¿Ah? ¿Cuándo yo voy a utilizar una cristalina y una benzatínica? Cuando mi paciente se vaya a la casa, cuando el tratamiento va a ser ambulatorial de esa faringoamidalitis o de esa sífilis, ¿verdad? Yo voy a preferir la benzatínica porque la administración es en dosis única, porque ella es un fármaco de depósito. ¿Sí? Es un medicamento que se deposita en el músculo y se va liberando de a poco, es de disolución lenta, entonces una dosis única me equivale a 7 días de tratamiento vía oral, por ejemplo. Ahora, cuando yo voy a tratarle de manera intrahospitalar a un paciente con sífilis neonatal, neurosífilis, meningitis, que son situaciones de pacientes que responden a la penicilina, pero tienen que estar hospitalizados, en ese caso yo voy a preferir la administración endovenosa, ¿sí? Que se administra cada 6 horas. Yo no puedo estar hincándole todos los días a mi paciente. Bueno, entonces, en esas situaciones intrahospitalarias yo puedo utilizar la cristalina.
¿Cómo viene presentado mis penicilinas naturales? ¿Sí? Vienen en ampollas para inyectar. La benzatínica viene para adultos de 1.200.000, 2.400.000 unidades. Para niños tenemos las de 600.000 unidades. Y la penicilina cristalina me viene en ampollas de 1.000.000, 5.000.000 hasta 10.000.000 de unidades. Entonces, la benzatínica es dosis única, ¿sí? Se puede repetir hasta 3 dosis ese medicamento. Y la cristalina es de administración cada 6 horas. Podemos tener reacciones adversas a estos medicamentos y generales las reacciones son el dolor que produce la inyección intramuscular, ¿verdad? Y podemos tener pequeños cuadros de reacciones alérgicas como manifestaciones de urticarias, abones, prurito, hasta un gran shock anafiláctico. Por lo tanto, está totalmente contraindicado administrar una penicilina natural a un paciente que tiene alergia al grupo del medicamento y tratar de evitar en los pacientes que también tengan alergia a la cefalosporina o a otro tipo de fármaco beta-lactámico, porque tiene la misma estructura y puede desencadenar el mismo cuadro de shock. Si un paciente no sabe si es alérgico, si vamos a tratar de manera ambulatorial, podemos dar con mucho cuidado una moxi para ir viendo, siendo que las semisintéticas tienen menos riesgo de desarrollar cuadro alérgico, pero evitar totalmente las inyectables si el paciente no sabe. Preferir otra droga. Yo siempre prefiero lo administrar otro. Para eso tengo los macrólidos, las sulfonamidas, la clindamicina, para usar en pacientes que no saben si son alérgicos o no. Pero muchas veces tenemos solamente esa semisintética disponible y vamos a tener que usar, ¿verdad? Pero siempre tratar de evitar. Nuestras penicilinas se excretan a través de la orina, entonces un medicamento que hay que atender para no usar en pacientes renales crónicos descompensados. Fíjense, así tenemos Doutora, las ampollas inyectables. Hola. permisso. Sí. Uma possível pergunta de prova. A doutora perguntaria sobre os horários, porque a senhora falou que é a cada 6 horas, né? E no La slide cristalina. sim, e no slide estaria escrito 4. Sí, Varia? su Qual horario. que é? Sí, su horario mínimo va de 4 a 6 horas. Lo que se utiliza de entrada es cada 6 horas y si no tenemos respuesta utilizamos cada 4 horas, 6 veces al día. Pero posología en sí, yo siempre les digo a ustedes para el examen, mira, para la parcial yo les voy a preguntar, quiero que sepan de benzatínica, de amoxi, de acitro, siempre lo que se utiliza más a menudo, no va a ser de todas. Porque todos estos medicamentos antibióticos tienen una capacidad de flexibilizar. Vas a ver en otros, por ejemplo, de cefalosporinas, carbapenémicos, que los libros te manejan. Se puede usar cada 6-8 horas, o sea que vos podés flexibilizar tu tratamiento en ese sentido. Ok, gracias. ¿Ah? Bueno, eso es natural. Cuando hablamos de penicilinas semisintéticas, tenemos varios, ¿verdad? En primer lugar, tenemos a las aminopenicilinas. ¿Cuáles son las aminopenicilinas? Tenemos la amoxicilina y la ampicilina. ¿Sí? Las dos son penicilinas que tenemos que atender para administrar a los pacientes que sean alérgicos a la familia. Esta amoxi ampi es bastante similar en lo que es el espectro de acción de mi penicilina natural. Es decir, ella me sirve para gram positivo, para gram negativo. Pero estas aminopenicilinas sí funcionan todavía bien para gram negativo. Entonces, yo puedo usar para una infección urinaria, por ejemplo, porque ella es eficaz todavía para gram negativo. Hay una pequeña diferencia en la absorción. La ampicilina se utiliza más en su presentación inyectable porque las cápsulas que son vía oral pierden mucho propiedades en presencia de jugo gástrico. Entonces, una ampicilina administrada de vía oral no tiene muy buena absorción como tendría una amoxicilina, por ejemplo, que se mantiene estable. Entonces, es mucho más común utilizar una amoxi vía oral y una ampi de manera inyectable, ¿sí?
Es un fármaco que tiene una poca unión a proteínas plasmáticas, entonces tiene una amplia distribución, tiene un metabolismo hepático y hay diferencias en su excreción. La amoxi, al igual que casi todas las penicilinas, tiene una excreción a través de la orina, entonces atender mucho en pacientes renales crónicos. Y la ampicilina es un fármaco que se excreta de manera biliar a través de las heces. Existen otras penicilinas del grupo amino que ya no se están utilizando tanto, como la vacampiciclina, la metampiciclina, que ya están en desuso. Sí, esas dos son las que actualmente se usan más. ¿Está bien? Bueno, ¿para qué yo puedo utilizar una amoxi o una ampi? Yo puedo usar para infecciones producidas por gram positivo y gram negativo. ¿En qué aparato yo puedo usar? Puedo usar en aparato respiratorio alto y bajo, me sirve para tracto urinario alto y bajo y me sirve para infecciones de piel y partes blandas. Para eso yo puedo utilizar sumamente bien, me va a funcionar. ¿Sí? También, al igual que las naturales, puedo usar en gestantes, en las que están dando de mamar. Tenemos que tratar de evitar en el grupo alérgico, y la amoxicilina especialmente tiene algunas reacciones adversas. Es en pequeña cantidad, pero lo que se suele ver son más las manifestaciones gastrointestinales, como un poquitito de malestar, náuseas, diarrea, y en algunos casos inclusive vómito. ¿Cómo viene presentado estos medicamentos? La amoxicilina, yo tengo comprimidos jarabes, ¿sí? Viene de 500 miligramos, de 1 gramo, y esto se administra 3 veces al día. La ampicilina tengo en comprimidos de 500 miligramos y tengo ampollas de 1 gramo, y esto se administra cada 6 horas, ¿sí? Un cuidado, una interacción importante que tenemos de la amoxicilina son con los anticonceptivos orales. ¿Sí? Disminuye un poco la eficacia de ellos, los que son a base de estrógeno. Entonces, durante que mi paciente se esté tratando de su infección con amoxi, tratar de utilizar un método de barrera para evitar una gestación no deseada. ¿Sí? Entonces, ahí tienen la amoxi y tenemos la ampi. El segundo grupo de penicilinas semisintéticas son las penicilinas resistentes a penicilinasas. Acá tenemos a la oxacilina y a la meticilina, ¿sí? Estas penicilinas ya son mucho más potentes que las otras. Tenemos que utilizar solamente en infecciones moderadas y en infecciones severas. Ellas me cubren bastante bien lo que es gram positivo, gram negativo y gérmenes productores de penicilinasa. ¿Cuáles son los que generalmente producen penicilinasa? Los estafilococos. ¿Sí? Los estafilococos suelen producir infecciones bastante graves en pacientes quemados, en pacientes hospitalizados, en pacientes inmunodeprimidos, infecciones en pacientes diabéticos. Entonces, toda infección de riesgo. Infelizmente, ya existe la cepa de los estafilococos que son resistentes a la meticilina, y en ese caso hay que tratar con tetraciclina. ¿Sí? Bien, ¿cuándo yo puedo utilizar una oxacilina y una meticilina? Puedo utilizar para infecciones respiratorias, urinarias, de piel, partes blandas, que sean dadas en pacientes graves, pacientes inmunodeprimidos, pacientes diabéticos, pacientes que hicieron esa infección de modo intrahospitalares. ¿Ok? Siempre tratar de atender para administrar en pacientes alérgicos a la familia. Podemos tener algunas reacciones adversas de estos medicamentos, sobre todo cuando se administra la oxacilina de manera vía oral, ¿sí? Como malestares, da mucho vómito, puede dar un poco de diarrea. Y hay un cuidado de evitar de administrar junto con los aminoglucósidos, porque sus efectos son inactivados por esta familia de antibióticos. Hay una antagonización, entonces no se debería de mezclar.
Hoy día se administra mucho más oxacilina de modo parenteral que la vía oral. Ya es difícil de conseguir la oxacilina en comprimidos porque esto se está dejando de producir por ser un medicamento sumamente potente y de ese modo evitar el acceso de la comunidad a ese antibiótico y con eso mejorar el tema de la resistencia, ¿sí? Nosotros tenemos ampollas de 500 miligramos y de 1 gramo y esto se hace diluido cada 6 horas. La meticilina no tiene buena absorción vía oral, entonces ya no viene disponible en presentaciones vía orales. Son medicamentos que tienen un metabolismo hepático y por ser fármacos un poco potentes hay que atender mucho para administrar en pacientes que sean hepatopatas, ¿ok? Y son medicamentos que hay que ajustar en enfermos renales crónicos por excretarse a través de la orina. ¿Entendieron? Entonces, penicilina resistente a penicilinasa, oxacilina y meticilina es solamente para paciente grave. Otro tipo de antibiótico que también usamos solamente en paciente grave son las penicilinas de amplio espectro, ¿sí? Estas se van a dividir en carboxipenicilinas y ureidopenicilinas según su estructura química, ¿ok? La que más utilizamos es la ureidopenicilina piperacilina. Este medicamento, todas estas penicilinas de amplio espectro me funciona sobre gram positivo, gram negativo y anaerobios. ¿Se acuerdan cuando les dije de amplio espectro que mata todo, verdad? Estas infecciones generalmente se dan en pacientes intrahospitalares, en pacientes graves, ¿verdad? En pacientes quemados, pacientes con SIDA, con enfermedades autoinmunes. Entonces, esa piperacilina yo voy a utilizar solamente en esas situaciones de pacientes bastante graves. Se utiliza mucho para manejar las infecciones por pseudomonas. Por eso les puse ahí esa flechita. Ella puede desarrollar cuadro de alergias a pacientes que sean alérgicos a las penicilinas, por lo tanto, atender para administrar. Son medicamentos que tengo que atender para administrar en pacientes con nefropatías, ¿sí? Y son medicamentos que suelen disminuir un poco el potasio en sangre, entonces ir haciendo esos controles de perfil de ionograma en nuestro paciente, ¿sí? La piperacilina suele producir un poco de náuseas cada vez que se administra, pero es una situación que se logra resolver de manera autolimitada. Muchas veces no hay necesidad de estar administrando ningún antiemético. Hay una interacción ahí de potencialización con los aminoglucósidos, amicacina y compañía, que amplía su potencia sobre los gram negativos. Y hay que atender para administrar en los pacientes que están haciendo tratamiento con metotrexato, que es un inmunosupresor, ¿verdad? Esto se administra en pacientes oncológicos, pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, porque impide su eliminación correcta y el paciente se puede acabar intoxicando. La piperacilina no viene en presentación vía oral porque ella tiene muy mala absorción, ¿sí? Entonces, penicilina resistente a penicilinasa, grupo de pacientes graves. Penicilinas de amplio espectro, también para grupo de pacientes graves. La piperacilina viene mezclada con un inhibidor de beta-lactamasa que es el tazobactam. Entonces tenemos ampollas de piperacilina con 4 gramos junto con 500 miligramos de tazobactam. Sí, esto se da 4 veces al día. Estábamos hablando de inhibidores de beta-lactamasa. ¿Cuáles son los inhibidores beta-lactamasa que tenemos disponibles? Hay 3 más comunes que se usan mucho en la práctica diaria, ¿verdad? Que es el clavulanato, el sulbactam y el tazobactam.
Estas sustancias se utilizan para inhibir la acción de la enzima beta-lactamasa sobre nuestros antibióticos beta-lactámicos. Esto se ve mucho en las infecciones estreptocócicas. Entonces, amplía el espectro de nuestra penicilina sobre estos gérmenes productores de beta-lactamasa. ¿Y cuáles son estas mezclas que yo tengo? Yo tengo amoxiclavulánico, tengo ampicilina sulbactam y tengo lo que ustedes acabaron de ver, la piperacilina tazobactam. Estos grupos de medicamento, amoxi, ampi, que viene mezclada con inhibidor de beta-lactamasa, nosotros podemos usar en infecciones respiratorias, infecciones de piel y partes blandas, infecciones urinarias, y la piperacilina con tazobactam, ya saben, en todo ese grupo de pacientes graves. Después tenemos otras asociaciones que son extremadamente para usar solo en pacientes UTI, paciente en terapia intensiva, paciente grave, ¿sí? Que son fármacos de terapia. Está el imipenem con el relebactam, que es un carbapenémico, el imipenem. Tengo el meropenem, otro carbapenémico, junto con el valbarbactam. Y tengo la ceftazidima, que es una cefalosporina, junto con el avibactam. Solamente para pacientes graves, ¿sí? Bien, estas son las asociaciones que yo tengo: amoxisulbactam, amoxiclavulánico. Las presentaciones que vengan con amoxi de 500 miligramos se administran 3 veces al día, y las presentaciones que me vengan con amoxi de 875 se dan 2 veces. Las presentaciones con ampicilina se administran cada 6 horas, ¿sí? Bien, vamos a dar una pausita para esparecer un 10 minutos, tomar una agua, descansar un ratito, ¿ok? Son 11:29, volvemos 11:39 para terminar nuestro contenido de hoy. Durante la pausa, los que todavía no pusieron sus nombres, vayan poniendo por favor sus nombres completos y su sección para después pasar la lista. Nos vemos en 10 minutos.